¿Cómo están? Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. Hoy vamos a ir a ver un par de árboles navideños que estaban pendientes. Entonces, antes que llegue la Navidad, tenemos que ir a hacer ahí la respectiva inspección. Yo no sé qué esperar realmente. Vamos a ir a ver el de Majadas y el de Tikal Futura. Si nos da tiempo, Miraflores. Que de repente hay 3 árboles en el video, muchachos. Que quédense al final para ver hasta dónde llegamos. Pero el primero va a ser Majadas. No tengo idea realmente de cómo sea el árbol que hicieron ahí. Vamos a ir a Majadas 11. Yo asumo que ahí hay un árbol, ¿verdad? Y Si luego, no hay árbol, por lo menos está decorado bonito. si no, decoraciones hay. Y luego vamos a ir a Tikal Futura, donde sí nos dijeron que hay un árbol. Entonces por lo menos ahí sí estamos seguros que sí hay un árbol navideño. Y Miraflores tiene que tener, va. Sí. Tiene que tener. Pero bueno, ese es el tema. Vamos a mostrarles el maravilloso tráfico que tenemos en este momento. Que vamos aquí sobre la calzada Roosevelt en dirección hacia el Boulevard Liberación o hacia el Trébol. Roosevelt hacia el Trébol. Son las 5 de la tarde. Mera hora pico, muchachos, 5:15. Así es de que vamos a dar vuelta a la cámara, pues. Entonces, como les decía, vamos aquí en la Roosevelt, en la calzada Roosevelt, y miren, en este momento hay un carril reversible. Entonces tenemos 5 carriles en una dirección y 3 para la dirección que nosotros vamos. Entonces, imagínense el calibre de tránsito, de tráfico, de atolladero, de presa, de tapón, como le quieran llamar, que hay. Y estamos pasando frente a Pollo Brujo y Pollo Campero. Bueno, no sé cuántos pollos camperos hay en la Roosevelt realmente. Hay varios, por lo menos 2. ¿O no? No sé. Más. Sí, del otro lado hay uno. Este no lo conocía yo, la verdad. Ya tiene miles de años. Sí, de estar ahí. ese es de los más viejos. Pucha, Vamos a nunca llegar lo había al visto. McDonald's que está cerca del periférico, para que se vayan ubicando. McDonald's Utatlán, que ese sí es conocido. Ese sí es de los que El que tiene forma de Happy Meal. de cajita feliz. Y se supone que en ese McDonald's fue donde dieron la primera cajita feliz. Sí, y tu reloj. De ahí me dieron mi reloj de Mac también. De Ronald McDonald. Que me sacaba alergia. Bueno, te lo van a ver ahorita que lleguemos ahí. Venimos de grabar de la antigua, mano. Fue el video que vieron anteriormente. Y de ese video venimos aquí. En camino a grabar. Ahí y a echarnos un café, mano. Porque qué tráfico, mano. Sí está espeso. O sea, no sé si se está alcanzando a ver ahí todos los carriles, pero como les decía, tenemos 5 carriles en dirección hacia fuera de la ciudad, digamos, y 3 en donde vamos nosotros. Y ni así se da abasto, mano. Pero es por la hora y por el día también, pues ya estamos a 3 días de Navidad, ¿no? ¿Qué esperabas? Puch, no me he dado cuenta que estábamos a 3 días de Navidad. Yo sabía que ya estaba cerca, pero no tan cerca, Carlita. Con razón me siento tan navideño. Pero miren, aquí vamos entrando o llegando a la entrada de Utatlán. Aquí adelante donde va este camión, si es que nos deja ver. Ya pasó. Pero miren, pues cabal aquí está, ¿eh? Esa es la entrada a Utatlán. Para los que están lejos y recuerdan estas áreas, miren, esa es la entrada de Utatlán. Y justo en el costado de la entrada de Utatlán está el McDonald's que es milenario. Miren, con forma de cajita feliz. Y tiene un área bien grande atrás de eventos. Bueno, ahora está inmenso. Yo cuando era, en mis tiempos era solo como que un campo así como que una Sí. cancha de fútbol, una cosa así. Todo lo del fondo no estaba. Sí, ahora es todo un edificio. Pero bueno, vamos a seguir enfocando aquí enfrente. Vieron qué alegre. El tráfico. Ya casi llegamos, muchachos.
Ahorita vamos a avanzar un poco más. Aquí donde está que estoy viendo que es un panda lo que está ahí. ¿Se recuerdan que ahí lo que había era una cosa de Superb? Ahí estaba la super. Sí, ahí estaba Superb. Tenía de todo, de agrícola, de semillas. Y era todo ese espacio. Sí, ahora hay una peluquería, un Panda Express y a la par Dollar City. Ahora este centrito comercial sí es el mismo. De aquí de la vuelta de la esquina ahí para cruzar al periférico. Aquí ya vamos llegando al puente que va, o que lleva, mejor dicho, al periférico. Entonces vamos a pasar abajo del periférico ahorita. De hecho ya me tengo que ir orillando para la orilla, fíjense muchachos, para meterme a majadas. Bueno, vamos a orillarnos para la orilla. Bueno, por fin ya pasamos aquí abajo del puente, miren. Y aquí adelante es donde tenemos que cruzar. Yo voy en medio, fíjense. Vamos a ver, ahorita nos vamos a meter aquí, ¿bien? Ahorita, aquí está. Fuimos. Pero la gente no muy se mete en este carril, fíjense, porque como aquí adelante hay una parada de bus y parada de Uber y parada de taxi y parada de bicicletas y de motos y de triciclos y todos paran aquí. Entonces, no todos se meten acá porque aquí está el cruce, miren, para Majadas. Y como pueden ver, aquí está la parada, ¿eh? Justo donde está la pasarela. Esta pasarela conecta hacia Perry Roosevelt, que es un centro comercial que está del lado izquierdo. Entonces vamos a dar aquí la vuelta, miren, para entrar a Majadas. Y miren cómo está la salida de Majadas. Esto va a estar interesante. Sí, el tráfico está bien interesante hoy. Pero fíjense que queríamos venir a esta hora porque de hecho ya habíamos hecho un primer intento de grabar aquí, pero era de día. Y cuando llegamos y todo al lugar, vimos que habían pues bastantes decoraciones y todo, y así de día no se apreciaba Sí, nada. faltaba luz. Sí, vamos a ver si ya los tienen encendidos. Yo diría que tal vez sí. Yo digo que ya. Lado derecho está Walmart, ¿eh? Porque se preguntan, aquí está Walmart, lo que antes fue Hiperpais, ahora es Walmart. Veníamos aquí fue donde arreglé el ponche, mejor dicho. Y aquí veníamos cada 24, no 23. Los días antes del 24. Sí, 22, 23 por estos días. Veníamos a comprar aquí de todo y... A medianoche. Sí, porque había 24 horas, fíjense. Dejaban abierto el Hiperpais en ese entonces, 24 horas. Y el chiste era de que a la medianoche daban tamal y ponche. Sí. Y doña Lilian trajo piquete para echarle al ponche. No, ahí se le pedí que se lo echaran. Ah, no les digo, pues piquete para los que no saben es ron, guaro, licor. Vamos a esperar un ratito más a avanzar. Miren, ahí dice ya Majadas, del lado izquierdo, y dice Majadas. Estamos llegando. Vamos a avanzar un poquito más y seguimos. Bueno, ya pasamos ahí el semáforo y la rotonda y eso que estábamos ahí atrás. Y aquí ya vamos entrando al área de Majadas. Justamente ahorita está empezando a oscurecer. Entonces Ya los vamos- pajaritos ya están acostándose. Se oye ahí el canto de todos. Y no sé qué tanto se vaya a escuchar ahí en el teléfono, en el video, pero sí, Mira, has bajado el vidrio. hay mucha bulla de pajaritos. Ahí donde nos bajamos lo escuchamos. Y ahorita aquí ya vamos entrando, miren, al área de, ahora sí que de Majadas. Aquí al fondo está Sears. Y por si se lo preguntaban, sí, todavía existe Sears en Guatemala. Pasa que muchos lugares ya lo cerraron. Pero miren, aquí todavía hay Sears. Y para llegar al área de Majadas es esta entrada, así como vieron, aquí hay muchos como que áreas comerciales, centros comerciales. Todo esto es bastante grande. Sí, y nosotros vamos a este centro comercial que se llama Once. Dicen Once. Que al principio no sabíamos si era 11 o era once o qué Sí, era. Once. Miren qué bonito ese adorno. Ahorita vamos a salir allá a grabar, pero miren qué chulero. Aquí es donde vamos a hacer la primera ingresación. El ingresamiento. Sí, vamos a hacer el ingresamiento aquí a 11 o Once.
Vamos a entrar. Y vamos a investigar a ver qué árbol navideño encontramos y qué tan navideños están. Si no, le sacamos tarjeta roja. Bueno, vamos a parquear. Bueno, ya nos parqueamos. No estuvo tan complicado. Tuvimos un par de vueltas, pero aquí en el sótano ya había espacio. Y vamos a proceder ahora ya aquí a ingresar al centro comercial a ver cómo está. A ver qué tan adornado está. A ver cómo está el rollo. Pues, vamos. Este centro comercial Majadas 11 es bastante pequeño, pero es bonito. Fíjense, tiene bastantes restaurantes y lugares para ir a sentarse, conversar, echarse un cafecito, qué sé yo, un traguito. Y tiene también tiendas variadas, como van a ver aquí a continuación. Por ejemplo, saliendo aquí de los sótanos, encontramos nada más y nada menos que una venta de mascotas con unos perritos muy bonitos. Y entonces obviamente pasó doña Lilian y doña Carlita a verlos. Miren cómo están los chuchos. Para los que no son de Guatemala, nosotros le decimos chucho a los perros. Oyen, miren qué bonitos los perros. Ya estaban ahí, miren, viéndolos. Están bonitos, ¿no? La verdad es que sí. Continuamos ahí con la ingresación, el ingresamiento, la entrada aquí al centro comercial. Y ya entrando al primer nivel, pues me llamó la atención que salimos y me quedé así como, pues ya aquí no adornaron. Pero que sí, miren, ahí al final estaba el árbol. Es un árbol de estos así de toque modernoso. No es así muy tradicional que se diga. Está bonito, miren, el árbol está bonito, está bien iluminado. Tiene su aspecto único, digamos, no es el árbol que uno esperaría ver, pero está bonito. Si se dan cuenta, tiene como que elementos así diferentes. Adentro del árbol tiene, miren, luces y tiene luces por fuera. Está bien el árbol, bastante diferente a lo que uno esperaría, pero bonito. Pero me seguía llamando la atención de ver qué más adornos habían. Y pues miren, hay unas pascuas que están bonitas ahí en la orilla. Este centro comercial tiene esas como fuentes en todo su recorrido, como van a ver acá. También tenían estos arbolitos, miren, bueno, no son arbolitos, son como conos, como pirámides en forma de arbolito. pero sí, este fue el área que encontré de este centro comercial que tenía estos adornos. Me hice aquí a la orilla, miren donde estaban aquí las otras fuentes. Y aquí ya no habían pascuas, ni adornos, ni nada, miren. Muy bonitas las fuentes. Este centro comercial me gusta por eso, porque donde uno esté se escucha el agua, eso no sé, como que relaja. Aquí encontré otro detalle navideño. Miren, en el techo pusieron ahí unas luces colgando. Abajo de este segmento donde estaban los conos diagonal árboles navideños. Y cosa bonita, miren, tenían Santa para fotos. Todo lo demás, miren, el centro comercial muy bonito, pero no hay adornos. Raro, ¿eh? Salimos a la entrada donde habíamos visto que estaba adornado y pues sí encontramos, miren, este rollo ahí azul de Navidad. Miren, ahí está doña Lilian escondiéndose. Bonito el adorno de la entrada. Y pues como les decía, fuentes por todos lados y todo, pero miren, allá no había nada. No sé, misteriosa su forma de decoración. Miren, ahí está el nombre, ¿ve? 11 Majadas 11. Enfrente hay otras áreas comerciales. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos acá, salgamos, caminamos, nos atravesamos la calle y vamos a ver cómo está esta área adornada. Enfrente está un área comercial que es así como más al aire libre. Y miren, solo entrando ya, miren, ya estaba ahí adornado el primer poste. Ya se miraba un poquito más navideñoso aquí enfrente. Y miren qué bonita tenían ahí la calle, porque como les mencionaba, esto es así como que al aire libre. Entonces está la calle y los comercios haciendo un costado. Y miren, aquí sí está más adornado, ¿eh? Está más bonito, miren, ahí están las luces, las lluvias de luces y todo. Aquí ya se sentía un poquito más navideña la cosa. Esta área comercial, como les mencionaba, está justo enfrente de Majadas 11, que era donde nosotros estábamos.
Y miren cómo cambia el look, ¿verdad? O sea, aquí se siente bastante más navideño. Aquí está Krispy Kreme, por cierto. Por si se les antoja una sudona. Y conste que todo lo que les estoy mencionando aquí, nada es publicidad pagada. Oigan, lo estamos haciendo para compartirlo con ustedes. Pues ya salimos, llevamos aquí en el carro, como ven, en la oscurana. Y el árbol estaba bonito. El árbol estaba original. Pero la demás está así como que... ¿va? Neta que tal vez faltaron así más adornitos en los corredores o... No sé, más color tal vez. Sí. El árbol muy chilero, eso sí se los voy a reconocer. El árbol muy bonito, muy original. Pero no sé, me faltó... No hay Villa de Santa, no hay... No sé. Hay foto con Santa, eso sí había. El Santa estaba bonito. Santa estaba bonito, sí. Pero de ahí en adelante, realmente, bueno. Vamos a darle la vuelta a la cámara para que miren cómo se mira de noche ahora. Entonces miren, estas rotondas fueron las que pasamos hace un momento. Pero como se recordarán, estaba apagado. Pero miren ahora qué bonito. Qué bonito. Aquí ya está un poquito ya más adornado. Miren los árboles y eso. Pasamos hace un rato y no se miraba así. Miren cómo ahora ya qué diferencia. Ahora vamos hacia Tikal Futura. A ver el otro árbol navideño de Tikal Futura. A ver qué tal. El de aquí de Majadas 11 estaba... el árbol bonito. La decoración está... así como que decoraron porque animó. Ese centro comercial es muy bonito, por cierto. Para que no van a creer que no me guste. Sí me gusta el centro comercial, muy bonito. La ambientación que le ponen y todo es bien chilerón. Y tiene bonitos restaurantes, lugar chilero para venir a echarse ahí una comidita, un cafecito, un traguito. Ahí es muy recomendado. Incluso hay una pizzería que se llama Antigua Boreal, que nosotros fuimos, pero la que está en carretera de El Salvador. Aquí tienen una en esta área de zona 11. Miren cómo bajó el tráfico, mucha. Increíble, ¿verdad? Así de la nada. Ah, miren que chilero el árbol del lado izquierdo. Este fue el que les dije que estaba bonito. Miren, tiene ahí su lluvia. La que estaba en la rotonda que pasamos hace un momento también. Ahorita estamos saliendo aquí de Majadas. Nos acabamos de atravesar el periférico y vamos a salir nuevamente a la Roosevelt para agarrar hacia Tikal Futura y ver si Tikal Futura nos sorprende. Aunque yo creo que lo que pasa es de que ya los otros centros comerciales ya nos pusieron un poquito alta la barra ahí. El estándar ya está muy alto. Ah, miren cómo tiene adornado aquí Carl's Jr. Está bastante navideñoso. Está más navideño Carl's Jr. que Majadas 11, muchachos. ¿Qué onda? Carl's Jr., para los que no lo tienen en sus áreas, es una venta de hamburguesas. Muy buena, por cierto. Por lo menos aquí es muy rica. Bueno, vamos a salir aquí a la Roosevelt y vamos a, ya cuando estemos entrando a Tikal Futura, seguimos. Queríamos empezar aquí para mostrarles ahí del lado derecho. Miren, Carlita, ahí qué rápido mueve la cámara. Miren, eso es un Bingo. Bingo diagonal. Casino. Se llaman casinos. Pero aquí no hay casinos porque están prohibidos. Pero sí hay bingo. Pero hay bingo. Y adentro tiene videoloterías y juegos así de que ganan premios. No es casino, ¿eh? Pero hay varios de esos. Y miren, aquí vamos llegando a Tikal Futura. La ingresación a Tikal Futura siempre es un poco compleja porque hay una salida ahí, miren, de carros. Una salida, una parada y un estacionamiento de taxis en el mismo lugar. Y entrada a gasolinera. Todo en el mismo pedacito. Y encima la cola para ingresar a otro centro comercial que está en la par que se llama Miraflores. Que es otro que a ver si nos da chance a ir. Looking Flowers. Looking Flowers. Sí, no se dice así. No lo estamos traduciendo al inglés literal. Es que si lo dicen por joder aquí mucha, como se llama Miraflores, dicen Looking Flowers, pero obviamente no se dice así, pues. Antes de que la Real Academia Inglesa nos salga ya a decir que eso está incorrecto.
A ver, pues aquí vamos ingresando. Estaba viendo un rótulo ahí, no sé si salió, que decía Tikal Futura 25 Sí. años. Y yo no sabía que tenía 25 años. Esto según yo era más viejo, fíjense. Pero aparentemente no. Tikal Futura es centro comercial, diagonal hotel, diagonal centro de convenciones, diagonal oficinas. Lo único que le falta son apartamentos para hacer todo. Clínicas es lo que más tienen las dos torres de Tikal Futura. Clínicas, no, me ¿Sí? tienen de todo. No, en serio, mira, ahí están, ve, ortoclinic, pediatras. Bueno, pero eso es... Ah, miren, aquí sí hay compas. Es que fíjense que en el otro no había compas. En este sí hay compas, vamos a aprovechar. Así no tenemos que estar lidiando ahí con tickets. Con tickets. Buenas. Gracias. Bueno, vamos a buscar aquí parqueo en Tikal Futura y seguimos. Bueno, ya hicimos la parqueación. No estuvo tan difícil. Bastante parqueo disponible aquí en Tikal Futura. De hecho es un parqueo inmenso, ¿va? Entonces ahorita estamos buscando el ingreso, pero del lado del centro comercial. Porque nos quedamos, miren, hay un carro reno, porque nos quedamos, ahí está, ya la vi. Nos quedamos más cerca del lado del hotel. Entonces como para entrar así ya del lado donde está el mero centro comercial. Pero aquí ya lo encontré, vamos. Y pues ya estábamos aquí ingresando a Tikal Futura, centro comercial que tenía bastante tiempo de no visitar, fíjense. Y al nomás subir las gradas, miren eso. Qué diferencia, hombre, es que miren, el otro árbol que vimos anteriormente sí, modernoso y pues sí, astral y todo lo que ustedes quieran. Pero para mí esto es árbol de Navidad. Miren qué bonito. Y grande, miren, altísimo. Lo pusieron ahí en esta pequeña sección del centro comercial donde cabía, creo yo. Pero miren qué chilero está el árbol, mano. O sea, se siente un árbol, no sé, feliz, se siente cálido. No sé cómo describirlo. El otro se sentía muy frío. Miren, ahí tienen el sillón para que se tomen su foto. Y miren en todos los alrededores, miren. Guirnaldas, adornos, por todos lados. Aquí sí se siente el tema navideño, Y bonito, fíjense, porque como pueden ver, muchas personas ahí tomándose su foto con el árbol y todo el rollo. Vieron que el otro, o sea, miren, en lo que estuvimos ahí, un par de personas se acercaron a tomarse fotos y todo, pero miren aquí, hasta cola estaban haciendo para tomarse fotos. Le pusieron ahí, miren, Noel enfrente al árbol, miren la guirnalda alrededor del árbol que está ahí en el techo. O sea, sí me explico, la diferencia es abismal, man. Qué bonito el árbol de aquí de Tikal Futura. Obviamente queríamos ver la parte superior, que no se lograba apreciar muy bien aquí por el techo. Y entonces pues procedimos ahí a irnos al segundo nivel para poder ver la perspectiva. Y miren, incluso aquí, qué bonito se mira. Con sus estrellas y todo el rollo. Y fíjense que ahí estábamos cuando, miren, encontramos a un menino, un gatito navideño, un gatito Santa, que le estaban ahí tomando fotos, no sé si para Instagram o qué, me imagino que debe ser alguna estrella de Instagram. Y ahí doña Lilian se acercó, obviamente, porque no soportó las ganas de irlo a abrazar. Y Carlita también. Pero miren qué bonito el gatito. El gatito se llama Chiquitín. Así se llama el gatito. Y miren qué bonito el gatito. Y tenía ahí su traje de Santa, hasta con sus orejas de fuera y todo. Qué bonito, mano. O sea, el ambiente totalmente distinto al otro lado. ¿Vieron? Gente abajo tomándose fotos. Aquí arriba mi niño navideño. Y si se dan cuenta, en las paredes, miren, en las columnas. También hay guirnaldas en las columnas. Miren, en todas las orillas, en los pasamanos, hay adornos navideños. Aquí sí está adornado. Miren, ahí está la estrella del video, Chiquitín. Bonito el menino, mano, la verdad. Y fíjense que otro detalle que se me olvidó mencionarles cuando estábamos en Majadas 11 es de que ahí ni música navideña tenían. Aquí sí tenían música navideña por todos lados. Miren, la otra vista del centro comercial, adornado por todos lados, man. Adornos por doquier, man, por todos lados. Aquí sí, qué diferencia, qué bonito se mira.
Sí, la verdad es que una diferencia total a lo que habíamos visto del otro lado. Qué bonito, mano, está chilerón. Incluso dije yo, vamos a ir a ver si tal vez solo es esta área, ¿verdad? Porque ahí está el árbol y miren, nos alejamos y no, en todos lados adornado, miren. ¿Qué diferencia, mano? ¿O no? A ver, Carlita. Ese arbolito está precioso, usted. Mano, ese árbol estaba total y absolutamente Navideño. navideñoso. ¿Y qué les pareció ahí con ahí la sal y la pimienta del menino? ¡Ay, el meninito! El menino que se llama Chiquitín. Así se llama el menino estrella del video del día de hoy. Se llama Chiquitín. ¿Qué les parece? No solo la decoración estaba mejor. El ambiente estaba bien lindo, tenían música navideña. Música navideña bonita, adornado, toda la gente tomándose fotos en el árbol, menino navideño, o sea... Menino Santa, era un menino Santa. O sea, ¿qué más podemos pedir ahí? Y si me miren aquí va a darle vueltas al timón es porque vamos saliendo del parqueo. Entonces, así sí, hombre. No es de que nos estemos quejando de majadas, ¿no? Mucha no es queja. El árbol estaba bonito, pero no había música navideña, no habían más, no sé, le faltó, estaba muy frío, man. Estaba muy grinch. Sí, muy grinch. Ahí está. Bueno, entonces vamos saliendo aquí y como estuvo rápida la visita aquí a Tikal Futura, vamos a aprovechar y vamos a ir a Miraflores, a Looking Flowers. Entonces, sí, ya sé que sí, no se dice, ya sé. Vamos a... Solo miren la salida del parqueo, man. Miren pues. Miren esta salida de parqueo. Y conste que no es queja, porque yo prefiero 1000 veces esto. Tráfico porque la gente anda comprando, hay actividad económica, la Navidad, consumismo y todo el rollo. A que estuviera todo cerrado, ¿va, mucha? Que estuviéramos encerrados y que todo estuviera cerrado y que no hubiera negocio y que no hubiera pisto y que todo. Entonces no me quejo, mano. Qué alegre que estemos en estas colas, aunque soy raro, pero qué buena onda que estemos en estas colas. Pero habiendo dicho eso, sí es importante recordar que alarán. Estas colas son así como que un poquito complejas. Y encima fíjense que aquí, como les dije, ¿verdad? La salida se complica porque hay gasolinera, que ahí la van a ver enfrente, hay una Shell aquí. Hay gasolinera, entrada a Tikal Futura, cola para entrar a Miraflores y salida para el periférico. Todo en el Y mismo parada lugar. de bus. Sí. Entonces vamos a avanzar un poquito y seguimos. Entonces miren, justo aquí está la gasolinera que les decía. Para que vean, ahí está el registro histórico del precio. Bueno, ya no se mira pues, pero ahí estaba el registro histórico del precio de la gasolina. Ah, no, ahí está. 27.99 regular, 28.69 super. Y ya no alcanzo a ver diésel. 29.19 la V-Power. 29.19 la V-Power, que es la caquera. La super. Y 24.19 el diésel. Ok, 24.19 el diésel, dice Carlita. Miren este nudo de carros. Esto es para salir de Tikal Futura. Miren esta Tikal Futura, ¿eh? Aquí era donde estábamos nosotros, en ese edificio. Y aquí vamos saliendo, miren. Pero bueno, paciencia. Y vamos a la par, fíjense que Miraflores está aquí a la par. Solo es una callecita y estamos a la par. Pero bueno, a ver en cuánto tiempo salimos. Bueno, ya salimos ahí del nudo de carros y fíjense que la entrada normal de Miraflores está cerrada. Y la otra entrada, que es donde estamos pasando ahorita, también está cerrado. Entonces yo no sé cómo se entra ahora ahí. Sí, porque aquí tenemos que ir a dar la vuelta hasta, ¿qué? Como 2 cuadras para regresar en la calle esta que da a la mitad. Algo así. Todo eso cerrado. Puchis. Qué raro. Bueno, vamos a dar la vuelta y a ver por dónde podemos entrar. Ahí les conté. Yo creo que va a ser obviamente por atrás, pues, pero sí, raro que las dos entradas aquí frontales cerradas. En fin, vamos a dar la vuelta y seguimos. A la gran. Mano, nos hicimos casi 1 hora para entrar a Miraflores.
Y cuando entramos, no había parqueo. Es más, no hay parqueo. Ahorita les voy a mostrar. Y afortunadamente ya le tocaba su lavada a la nave, que ahí está atrás, miren, tocaba su lavada a la nave. Y había un car wash. Y entonces, ahí está. Lavada es lo que grabamos arriba y regresamos. Vamos a movernos de aquí. Pero es que a la gran puchica, muchacha, yo nunca me había hecho desde hace más de 20 años. Nunca me había hecho tanto tiempo para entrar a un centro comercial. Como 1 hora para entrar. Y encima estoy perdido. No sé. Ah, sí, para allá. Vamos a Doña Lilian. Doña Lilian ya se nos fue, muchacha. Entonces fíjense que es bien curioso porque este centro comercial es de los más grandes, de hecho es el más grande de Guatemala, si no que de Centroamérica, no estaría lejos. Es inmenso este centro comercial y pues sí, se espera que haya mucho carro y mucha gente y todo. Ya vieron cómo está todo rojo, miren, todo está lleno, ¿verdad? Miren, todo bien. Entonces va, todo eso nítido, pero Tiene como 8 pisos de parqueo, ¿no? son como 10 niveles de parqueo, o sea, sí es bien grande. Y tiene un montón de entradas y salidas, Los señores de Miraflores decidieron que todas las entradas del frente, como vieron en el video, cerradas, ¿no? Entonces solo había, de todas las entradas que tenían, la mitad cerradas. Entonces solo la otra mitad están abiertas, se pueden imaginar las colas que hay. No, estuvo horrible mucho, pero bueno. Regresando al espíritu navideño, Jingle Bells, Jingle... Vamos a investigar el tema árbol aquí en lo que lavan el carro. Aquí ya encontramos la entrada, la ingresación. Vamos a ir a investigar cómo es el tema de árbol, muchachos. Como les había comentado, Miraflores es el centro comercial más grande de Guatemala y seguramente de Centroamérica también. Este lugar es inmenso, jóvenes. De verdad, si nunca han venido a ver, es un centro comercial bien grandote. Y miren qué chilera el área del árbol. De verdad, muy bonito, un árbol bonito. Miren, también este es un árbol navideño, se mira alegre, bien adornado, con colores y todo el tema. Adicionalmente al árbol, tiene su villa navideña. Miren en los costados, tienen ahí el sillón para que la gente se tome su foto. Y también hay área para hacer carta de Santa Claus y todo el tema. Bonito, la verdad es de que sí. Miren qué diferencia, o sea, se dieron cuenta con el que empezamos y miren este. Hay una pequeña diferencia, muchachos. Miren, este para que hagan su carta de Santa. Ahí tienen sus papeles y su gel para que se limpien también. Ahí están los buzones al fondo para que echen la carta y le llegue a Santa Claus. Todavía están a tiempo. Si no se la han mandado, mándensela, muchachos. Todavía están a tiempo. Y miren qué bonito los árboles adicionales que tienen de adorno. Miren, son arbolitos, no son conos con luces, ¿verdad, muchachos? Bonito, miren, muy bonito. Este es un área muy grande. El video tal vez no nos muestre las dimensiones de esta área, pero es inmensa. También tenían el trencito funcionando. Estos trencitos hay en varios centros comerciales, fíjense. Pero miren, el de acá está ahí funcionando el trencito, con los niños ahí dando sus vueltas en el centro comercial y todo el rollo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver la vista elevada del árbol y miren qué bonito. Y bien grande, mano. Miren, ocupa todos los niveles del centro comercial, o por lo menos de esta área, porque tiene más niveles más al fondo. Pero sí, la verdad es de que se la echaron buena aquí también. Al igual que en Tikal Futura, con música navideña por todos lados. Y un ambiente bastante alegre. Y a pesar de que es un área inmensa, totalmente adornada. Miren, todas las orillas, hay guirnaldas y todo el tema. La verdad es de que muy bonito. Dato curioso es que en estas fechas está de moda esta película de Spider-Man, del Hombre Araña. Miren, está en todos los cines, literalmente. Increíble eso, ¿verdad? Y aquí a un costado, miren, tenemos a Naughty and Nice. Naughty and Nice. Ahí tenemos a doña Carlita, que es nice, y doña Lilian, que es naughty. Naughty. Bueno, seguimos aquí caminando. Fíjense que ahí hay un montón de lucecitas, miren, colgadas. No se miran tal vez por el brillo,
Pero miren qué bonito, a pesar de que el centro comercial es bastante amplio y grande, en todas las áreas hay mucha decoración. Eso me pareció interesante. Este centro comercial también tiene una subventa de helados de McDonald's, miren. Solo helados venden ahí. No sé si hay de esas ventas en otros lugares, coméntenme ahí. Cuéntenme si en sus países también hay ventas solo de helados de McDonald's. Teníamos aquí el carrusel, ese está aquí todo el tiempo. Eso no es de que sea así de temporada, eso está aquí siempre. Pero miren, bastante alegre. Y continuando aquí con la investigación de ver qué más encontrábamos ahí navideño, llegamos a otra de las áreas del centro comercial, que pareciera que fuera un centro comercial separado, pero no. Este es del mismo centro comercial, solo que es otra área. Imagínense qué grande es. Y miren, totalmente adornado, como les había mencionado, que es lo que uno busca en estas fechas, ¿verdad? Que esté bonito, y muy bonito el lugar. Y ahí abajo, miren, encontré este piano. Ustedes se recuerdan de esta película que se llama Big, si no estoy mal, donde sale un piano gigante. Miren, aquí había un piano gigante, qué interesante. Entonces, obviamente, teníamos que proceder a bajar a probarlo. Y ahí está doña Carlita, miren, haciendo la prueba del piano. Y ahí con un niñito que la estaba ayudando. Encontramos en un área verde que tienen muy bonita aquí en este centro comercial esta como villa navideña, como mercadito navideño. Qué bonito, mano. Miren todo lo que venden acá. Venden de todo, venden adornos, vino caliente, dulcitos típicos, comida, de todo venden aquí. La música ambiental seguía incluso hasta aquí afuera. Y eso nos pareció bastante bonito y bastante interesante. Y miren esta venta ahí de dulcitos típicos. Ya nos estaba trayendo, ahí nos estaba llamando. Pero había de todo también. Miren, está Cinnabon, que son rollos de canela. También había de eso. Hay una buena variedad de cosas. Y lo bonito es de que al estar en un área abierta estaba bastante fresco, bonito. Obviamente muy bien adornado, como pueden ver. Un área muy bonita para venirse a caminar, a relajarse, a sentarse. Y pasar así un momento navideñoso agradable. Y el primer lugar a visitar que nos llamó la atención es el del vino caliente. Que aquí les estamos poniendo la información, no porque sea publicidad pagada por ellos ni por nadie. Todo lo que estamos aquí no es publicidad pagada. Pero lo que pasa es de que qué rico estaba este vino, fíjense. Y lo curioso es de que las botellas que miran ahí ya están listas para que las calienten. Porque no es tan fácil darle el toque, fíjense. Es un poquito complicado. Entonces esas botellas ya solo para que las calienten. Y entonces ya ustedes en su casa pueden dar su vinito caliente. Ahí está doña Carlita probando y dando su aprobación. Doña Carlita hace vino caliente muy rico también, jóvenes, por si no sabían. Y miren, doña Lilian ahí estaba a saborearse y no había forma que le dieran su vino. Entonces ahí estaba la prueba de doña Lilian. Se le estaba haciendo agua a la boca a doña Lilian, no había forma. Pero aprobado por doña Lilian también. La verdad es que muy rico el vinito. Una muy buena opción. Y miren, ahí nos estaban saludando de la venta de dulces típicos. Ahí teníamos que regresar, man. Pero antes de regresar a los dulces típicos, nos venimos aquí a ver el área verde. Miren, esta también es parte del centro comercial. Para que se den una idea de las dimensiones de este lugar. Tienen un área verde bastante grande y muy bonita. Y aquí de noche, miren, tenían a familias ahí caminando, niños jugando. Hasta teníamos que pasar con cuidado, fíjense, porque habían unos niños en scooter ahí que andaban a toda velocidad. Y allá al fondo, miren el área del mercadito navideño. Entonces, bien bonito, mano. Miren, ahí viene un scooter, ahí va al fondo. ¿Saben qué me llamó la atención? Ahí en esa montañita, miren cómo se están dejando venir los niños, dando vueltas, resbalándose, dando vueltas en la montañita. Qué bueno ver que todavía hay niños jugando de eso, fíjense. Miren, ahí van para arriba, porque ese es juego tradicional, mano, ya es muy raro verlo. Pero miren qué chilero, vienen los niños, se van hasta arriba, se acuestan y se vienen rodando, Qué internet, ni qué videojuegos, ni qué nada, mano, miren eso.
que ahí miren, esa va a toda velocidad. Y después uno se paraba todo mareado, man. Esos son juegos, lo demás son cuentos, miren. Qué alegre, ¿no? Qué bonito. Y se pueden imaginar el ambiente que se está viviendo aquí con la música navideña. Miren los papás ahí sentados, tomándose su vinito, comiéndose ahí con su rollito de canela, en su dulcito típico. Entonces, obviamente, también teníamos nosotros que venir a sentarnos, miren, a echarnos ahí nuestro vinito para disfrutar el ambiente un rato. Estábamos ahí buscando una banquita para poder sentarnos. Por cierto, el vino, hasta ahí lo probé yo. Y de verdad que sí estaba bueno, mano. En serio, muy recomendado. Encontramos ahí ya un área para sentarnos. Y antes de sentarnos dije yo, bueno, vamos a hacer aquí un 360, ya que no hubo vuelo del Zanate 1. Aquí no se puede. Aquí es área privada. Centro comercial aquí no dejan, pero bueno, vamos a hacer un 360, dije yo aquí, aunque sea a pie en la superficie. Muy bonito el lugar, muy recomendado. Por cierto, los scooters que estaban viendo ahí por todos lados los rentan. Fíjense, es otra de las casitas ahí de la villa. También son de renta y hay de todos los tamaños. Estábamos ya, miren, ubicándonos en una de nuestra banquita y se está moviendo doña Lilian porque hay sonido ambiental por todos lados. Incluso aquí tienen de esas bocinas que meten ahí entre el monte. Y estaba bonita la música, mano. Entonces ahí nos sentamos ya para disfrutar un poquito el ambiente y respirar un poco el aire fresco. Estaba fresco, fíjense. El clima muy rico. Y miren, ahí vienen los patojos en scooter, ve que ya casi me pasaban encima. Estaba alegre, mano. Doña Carlita se fue a escalar ahí la montañita para que miren la altura que tiene. Es alto. De hecho, es un montículo maya, fíjense. Eso no se los había comentado. El edificio que miren ahí atrás, esa como pared es un museo. Museo de temas mayas. Y este montículo, no es montañita, pues es un montículo maya porque abajo hay una ruina maya. Imagínense qué interesante. Y justo como les dije, teníamos que regresar a los dulcitos típicos, mano. Es que no nos podíamos ir sin nuestros dulcitos típicos. Y miren, tienen de todo, mano. Canillas de leche, colochos, chocolate, pizarrines, de esas paletas, miren, de azúcar, esas redondas, de todo. Y doña Carlita se compró ahí media tienda casi. Ahí le estamos poniendo la información de la tienda porque súper amables, todo súper bien. Miren que bien empacadas dan las cosas y todo. Y lo que se compró doña Carlita fue su tecolote de barro, porque no solo dulces vendían también artesanías. Entonces miren, su tecolote de barro muy bonito. Y aparte de eso compró unos sus dulces. Dentro de los dulces compró su chocolate artesanal que huele delicioso. No lo hemos tomado todavía, pero huele delicioso. Y sus respectivas manías garrapiñadas, pero en frasco bonito, miren, para poner aquí en las fiestas y que todos estén picando ahí el 24, que tengan ahí como picar ahí sus manías garrapiñadas. Muy bonita la venta de dulces típicos, la verdad también muy recomendado. Si llegan por ahí que les compren, igual ahí les pusimos la información. Pues con ese vinito caliente que nos vendieron, súper amable las personas de vinito caliente, les vamos a poner los datos. Y los de los dulcitos también re lindas. Dulcitos típicos, súper amables también. Solo con eso ya se me pasó el rollo del sufrimiento de la parqueada y del ingreso. No, pero vieron qué bonita esa área verde que está atrás. Eso es un museo, como les estaba diciendo. Hay un museo ahí que todavía no está abierto. No sé cuándo lo vayan a abrir. Y toda esta área verde habilitada y tienen ese tema ahí navideño con productos así como un mercadito navideño más o menos. Y qué bonito, y el árbol muy bonito, la decoración también muy bonita. De esos tres, vamos a hacer el punteo, muchachos. De esos tres, bueno, lo voy a decir yo primero. A ver, doña Lilian, ¿quién le da primer lugar? ¿A Majadas 11, a Tikal Futura o a Miraflores? Miraflores número 1. Miraflores, sí. Pochis y 2. Majadas. 2 majadas. Ah, no, Tikal es el segundo que vimos, ¿verdad? Sí. Tikal, entonces primero Miraflores, segundo Tikal y tercero Majadas. Bueno, ¿y Carlita?
Me gustó mucho Tikal, la verdad. Estaba muy bonito. ¿Qué número 1 Tikal? Sí, sí, porque Ok. ahí tenían, bueno, no, el otro lado también, no, yo no sé, la verdad, los dos estaban, me encantaron, pero yo creo que le vamos a dar el primer lugar a Miraflores, ¿Y el segundo? a Tikal Futura. Ok, y tercero obviamente Majadas. Sí, Majadas. En mi caso, yo le voy a dar el primer lugar a Tikal Futura. Me gustó más. Y el segundo lugar a Miraflores. Los dos muy bonitos. La verdad es que los tres muy bonitos, en serio. Los tres no estamos haciendo de menos a nadie. Es que la Majada está un poquito frío, man. Está así como que Navidad solo porque, pónganlos pues. Ya lo colgaste, sí, ya. El árbol estaba bonito, eso sí. El de Miraflores, el de Majadas. Majadas 11 estaba bonito. Pero estaba más bonito los otros. Entonces, ahí está. Espero les haya gustado. Miren, antes de despedirnos, miren cómo bajó el tráfico. A ver, voltea la cámara un ratito. Miren cómo bajó el tráfico. ¿Se recuerdan cómo veníamos? Miren cómo está ahora. Todo esto fue en lapso de 2 horas. Ahorita son las 8 de la noche. 8 y 10. Y miren cómo bajó. ¿Vieron cómo estaba? Miren, desahogado. ¿Vieron que solo fue así la crisis de ese rato? ¿Vieron qué chilero? Así debería estar siempre abajo. Entonces, ahora sí, si les gustó, le dan like, se suscriben, clican la campanita y salieron nuestros links de Patreon y de nuestro website. Algo me faltó por ahí, pero bueno. Lo comparten. Y suscríbanse, ya se lo dije, pero suscríbanse. Nos vemos en la próxima, pues. Dios. Adiós.